Hola, nos estamos conectando, gracias. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Lola, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, estamos esperando que se conecte la gente. Esto es fenomenal. así, esto es así. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que sos Muchas una gracias a persona ti. muy requerida, pero bueno, la verdad que tenía ganas de conocerte y de poder hacer este conversatorio de un tema que la verdad que podemos trabajarlo de muchas aristas Sí, y de muchos lugares. Y la idea de esto, he recibido un montón de preguntas, la idea que tampoco es una consulta clínica ni médica, es un conversatorio donde en realidad muchas veces tenemos un montón de preguntas, nos vamos a quedar con preguntas, en realidad podemos tener algunas respuestas, pero no todas, pero la claro, idea es problematizar y poder atar cabos. ¿Mm? fenomenal. Eh, Fenomenal. así Pues que, muchas gracias a ti por invitarme, por contar conmigo para este ratito de charla y bueno, la microbiota, que es algo, un tema que a los dos tengo certeza de que nos gusta mucho. seguro, y aparte eh, veo que tenés mucha experiencia clínica Sí, y eso le doy mucho valor, más allá de los estudios, que me parece que son un soporte muy importante, pero en realidad la clínica a veces los tipos de pacientes que nos tocan, a veces son los pacientes, digo, cebras, esos que no respondieron a todo lo que dice a veces la ciencia o lo que la evidencia, y eso también es importante ponerlo, que no siempre los estudios son estudios y a veces claro. no se puede extrapolar a todos. Pero es con esos pacientes con los que aprendes, porque realmente Totalmente. tú, claro, yo llevo 20 años haciendo microbiota, ya solo haciendo clínica en medicina privada dedicada a patología funcional con el foco de intestino. Y claro, afortunadamente la mayoría de pacientes van bien, pero es con esos pacientes con los que, con tu forma de trabajar, con tu forma de abordar, no van, no van, no van. Esos son los que aún 20 años después te ponen a estudiar y esto qué puede ser y esto, no cabe duda. Bueno, contanos un poquito quién sos, porque la gente, a mí no me conocen, pero a vos tampoco, entonces que hagamos quién sos y que te presentes, dónde estás. Pues yo soy médico, trabajo en Madrid. Hace ya muchos años de formación profesional oficial, digamos, soy cirujano plástico y hace ya 20 años, cuando nació mi hijo Juan, un problema, bueno, un problema de salud que no se resolvía por los cauces tradicionales, me hizo buscar, encontrar la microbiota y enamorarme de la microbiota, sacar adelante a Juan y a partir de ahí, bueno, pues yo quiero hacer esto y quiero dedicarme a esto y quiero seguir estudiando esto En una época y donde había que empezar a uff, buscar y atar cabos, porque era dificilísimo, totalmente. dificilísimo, porque, bueno, en España yo tuve que ir a formarme fuera, yo me fui a formar a Alemania porque aquí no había nada, nada, y cuando volví de Alemania y me empezó, o sea, me contrató el Instituto de Microecología Español como director médico, las conferencias al principio eran pura polémica con los médicos. Sí, sigue Yo habiendo siempre, polémica. Ahora está más abierto, sí, pero
Me claro, parece que... pero fíjate que de ahí viene, tú ves cómo publico yo en redes, o sea, yo siempre hago un artículo de opinión cortito, de temas diferentes, siempre microbiota, y siempre cierro el artículo de opinión con un link a un artículo de una revista médica. O sea, tengo ese tic desde entonces de cada Seguro. frase que digo, siempre todo está publicado, o sea, buscar dónde, quién lo ha publicado, qué artículo de interés en relación con cada tema, pero fue muy difícil al principio, fue muy difícil. Sí, Pero bueno, sigue siendo difícil porque en realidad me parece que este tipo de conversatorios o de las redes sociales también han servido para generar tribus y a unir personas que están sí, trabajando con la misma lógica o que están buscando otro, porque también hemos sido formados desde un paradigma muy cartesiano y cambiar el formato en el abordaje de los pacientes también nos ha costado un montón y también ha sido también por experiencias personales. En mi caso, desde niño, tratados hasta los 5 años prácticamente con antibióticos, donde he tenido disbiosis y alergias durante toda la vida, y en claro, realidad ha sido también un proceso de búsqueda de la sanación. Eh, claro. Claro, claro. No cabe duda que es el camino. Nosotros hemos sido educados en la facultad con una idea de práctica clínica que nada tiene que ver, por lo menos, con lo que yo hago ahora. Nada tiene que ver Totalmente. lo que yo aprendí con lo que yo hago ahora. Pero fíjate que a lo largo de estos años yo he tenido compañeros que se han sumado a mi forma de trabajar diciéndome, Lola, es que yo me doy cuenta que no curo a mis pacientes, solo los acompaño en su enfermedad. Ahora te pongo te duele tal, un analgésico, un antiinflamatorio, te ponen el colesterol, una estatina. Dice, yo no Sí, curo a mis pacientes, yo no soy médico para esto. hemos sido formados desde la farmacología principalmente. La bioquímica la hemos como sacado, porque en realidad cuando tenemos que empezar a estudiar esto tenemos que volver a la bioquímica más elemental. No cabe duda. Y la tenemos que trabajar y volver a analizar y volver a relacionar y atar cabos. Me parece que es un desafío este pensamiento sistémico, que en realidad a veces tenemos que ir buscando herramientas y es como un Sí, rompecabezas. Eh, claro. Pero fíjate que conceptualmente en la carrera, por lo menos en España, en segundo de medicina, en primero y en segundo, porque la bioquímica y la fisiología se estudian en primero y en segundo, igual acá en te, Argentina. claro, te enseñan todo el valor curativo de la inflamación como proceso de curación, Totalmente. de resolución de un problema de tal, o sea, la inflamación, y luego llegas a la práctica clínica y una inflamación, un antiinflamatorio. Pero hombre, dejemos que el cuerpo haga su Totalmente. trabajo y Cuando no, este tema de la inflamación de bajo grado hará 4 años, 5 o 6 años que lo empecé a hablar, que la verdad que me llamaba la atención y que viene hace tiempo. En realidad la crítica de los profesionales ante esta inflamación silenciosa fue terrible. Entonces, bueno, la verdad que esto que vos decís es fundamental porque es importante tener resultados. Eh, y a veces nos frustrábamos, yo que he estado mucho en atención primaria sí, y he visto desde controles de embarazo, desde niños, desde ancianos, desde tratamiento crónico, y a veces es como que está todo empaquetado para decir, bueno, esto para esto, esto para esto, para esto, y en realidad los pacientes los cronificaba. Y uno se empieza a preguntar, ¿realmente estoy haciendo? claro. Es como una máquina, el hombre máquina. Sí, 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 sí. Voy haciendo decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo le dedico a esta persona y a esto? Los tiempos están tabulados y entonces es repensar la práctica clínica también, de decir cómo estamos funcionando. Claro, Mauricio, pero eso solo lo puedes hacer en España, por lo menos, solo lo puedes hacer en la medicina privada, porque yo los años que trabajé en el hospital, tú tienes que ver un número de pacientes en un número determinado. En estas horas tienes que ver estos pacientes y no tienes opción, ¿vale? Y entonces
ahí es cuando es como la cola del supermercado, pasando por caja y uno, otro, o sea, de una sistemática de trabajo, lo que te decía antes, que no resuelves los problemas, acompañas a los pacientes en su enfermedad, les alivias parte de su sintomatología, pero no te planteas un proceso curativo. Es la práctica privada, por lo menos desde que yo aposté por la medicina privada y hacer la medicina que yo entendí y voy entendiendo, porque yo sigo aprendiendo y sigo evolucionando, por supuesto, cada vez. Y la medicina privada es la que te permite estar con un paciente 1 hora y media en una primera consulta. Que eso imagínate en la medicina pública, eso es impensable. Sí, sí, la medicina pública también nos enseña que hay otros contextos y también cómo poder trabajar con poblaciones y cómo es como que tenemos que tener herramientas. El hecho de trabajar con tantos niños, el hecho de trabajar con tantas embarazadas, el hecho de trabajar también Sí, les va dando un bagaje en la práctica clínica, pero eso es verdad, los tiempos, el parar, el darse cuenta, pero bueno, también acá en la parte privada siguen funcionando de la misma forma. eh, Nosotros como que hemos separado, no hemos ido y seguimos aprendiendo porque el conocimiento es dinámico, esto va cambiando absolutamente. y me parece que es así. Bueno, fantástico. Bueno, la verdad que, bueno, es un tema que me gusta mucho. A ver, vamos a empezar con microbiota, pero en realidad vamos a relacionarnos. Este boom de la microbiota actualmente, ¿cómo lo ves y qué, qué, cómo puedes decirle a la gente que no tiene ni idea de lo que es la microbiota? Porque hay gente acá profesional que he visto, pero también hay gente que nos está viendo y no conoce esto y entre las formas más fáciles. Yo te cuento lo que yo le cuento a mis pacientes o cómo se lo cuento yo a mis pacientes. O sea, nosotros vivimos colonizados, en todo nuestro cuerpo en realidad está colonizado por microorganismos, por bacterias principalmente, pero también hay virus, hongos, parásitos, protozoos, arqueas, principalmente bacterias. Y ese arsenal microbiano que vive con nosotros, en todo nuestro organismo, el sitio más importante o el sitio donde más bichillos nos colonizan es en el intestino, ¿vale? Y entonces esa microbiota en los diferentes tramos del intestino, intestino delgado, intestino grueso, tiene diferentes actividades y son distintos los microorganismos que viven en el intestino delgado, encargándose principalmente de la digestión, y son diferentes de la digestión y de la inmunidad, y los que viven en el intestino grueso, más metabolismo, ¿vale? Diferentes microorganismos, diferentes acciones en diferentes sitios. En número son, antes decíamos 10 a 1, con respecto a nuestro número de células. Ahora parece que las cifras parece que no son parece que es 1-1, pero tenemos tantos microorganismos en nuestro intestino como células en todo nuestro cuerpo, con lo cual el planteamiento filosófico de quién transporta a quién manda, Totalmente. quién manda, porque la carga genética, eso sí que es la carga genética de nuestra microbiota, eso es el 151 de carga. O sea, respecto a un gen nuestro, tenemos 150 genes dando órdenes de nuestros microorganismos a nuestro cuerpo, con lo cual si eso está bien, es maravilloso, porque necesitamos a esa microbiota para vivir. Naturalmente ella también nos necesita a nosotros, pero si esa microbiota se desordena, todo en nuestro organismo se puede desordenar. ¿Cuánto tiene que ver, cuánto pensás que tiene que ver esta explosión también de patologías, yo le digo, modernas o crónicas, en el sentido de patologías autoinmunes, neurodegenerativas, esta modernidad o esta comodidad en la causa de estas patologías? En mi caso, o sea, nosotros vemos lo que se denomina una transición epidemiológica, o sea, estamos en patologías antiguas o del subdesarrollo, mezcladas con patologías más crónicas, desde síndrome metabólicos, autoinmunes. Entonces, todo un desafío porque en realidad se convive con patologías como
algún TBC, malnutrición, patologías infectocontagiosas mezcladas con síndromes metabólicos producidos, inflamación de bajo grado, en gran cantidad, muchísima, y una disbiosis importante y una explosión de patologías autoinmunes en ciertos estratos sociales, que eso también es importante porque no en todos los lugares se Sí, comporta, no sé si lo has notado, o sea, sí, no sí, sí, todo, sí. las poblaciones se enferman de diferentes cosas, Sí, y depende de su circunstancia y de diferentes totalmente. cosas. Te estaba escuchando y me estaba acordando de un artículo que yo pongo mucho en mis presentaciones. Es un artículo de un New England de hace ya tiempo, es un 2000, no me acuerdo, 2010 o 2005, hace ya tiempo. Pero es un artículo con una gráfica preciosa en la que hace un estudio epidemiológico muy grande, se encarga de hacer el estudio un grupo que se llama MetaHit, que es un grupo internacional de estudiosos de la microbiota, ¿vale? Y entonces, ellos hacen un estudio de la población mundial y la estadística en el siglo XX, los últimos 50 años del siglo XX, cuál es la estadística mundial de enfermedades infecciosas y cuál es la estadística mundial de enfermedades, ese corte de patología que tú has dicho moderna, ¿no? De patología autoinmune, o sea, ahí entraría la esclerosis, las diabetes, el lupus, toda la patología autoinmune. Y la estadística mundial, las enfermedades infecciosas clásicas, la tuberculosis, las paperas, claro, el mundo de los antibióticos, las vacunas, las gráficas de en esos 50 años, completamente en picado. Esas intervenciones con antibióticos, vacunas, con todo el recurso terapéutico, ha hecho bajar la estadística de esas enfermedades, la prevalencia de esas enfermedades en población mundial y los antibióticos han hecho una intervención microbiológica buena para eso, pero desastrosa para la microbiota. Totalmente. Entonces, el cambio basal de la microbiota lo que ha hecho es, en la estadística, igual la misma población de presentación, de prevalencia de esas enfermedades modernas, la curva es así. En el mismo periodo de años, con lo cual flaco favor le hemos hecho a la población curando, usando a muerte esos antibióticos, esos anti, que a Sí, cambio hemos eso, comprado. Lola, eso es muy frecuente porque el uso irracional de los antibióticos, hay países que lo tienen mucho más regulados que otros, pero en realidad esta naturalización de la utilización del antibiótico para cualquier patología respiratoria banal, que la mayoría ¡Buah! es Los viral, cuadros virales. virales, se ha hecho como, se ha naturalizado en atención primaria, en los hospitales, y esto es como una cuestión que hay que deconstruir y que también el antibiótico hay que cuidarlo, porque es sumamente importante por la resistencia y también hay que cuidarlos. Nosotros en un Claro. momento, te doy un ejemplo, que hace cuánto las sulfamidas se habían dejado de utilizar durante casi 20 Sí. años porque eran resistentes, y en este momento en ciertas patologías de piel que son resistentes, en sectores donde son muy frecuentes, ahora actualmente son Tienes que sensibles usarlas de y nuevo. la cefalosporina de primeras están siendo resistentes. Entonces, cómo ha cambiado, y también yo he observado que más allá de la utilización de los antibióticos, obviamente el cambio en la pirámide alimentaria, el tipo de Sí. alimentos y estos factores antropogénicos, la industrialización de la alimentación, la generación del hombre yéndose a las grandes urbes, todo eso ha colaborado también para que cambie mucho el patrón de las patologías. Sí, sí.
Sí, fíjate que has hecho tú mención, ahora estabas en la línea de la alimentación, pero has hecho antes mención a algo interesante que son los grupos poblacionales. Ujú. Los grupos poblacionales se enferman de forma diferente. La sociedad industrializada se Totalmente. enferma completamente diferente a la sociedad rural, completamente diferente. Enfermedades, la sociedad industrializada, mucho más complejas de tratar, porque ahí es donde entra todo el componente autoinmune que estábamos comentando antes, asociado a ese mundo higienista y al hilo de eso, lo que estabas ahora mismo diciendo de la alimentación, ¿no? O sea, cómo hemos evolucionado en esta sociedad industrializada al mundo del procesado, del refinado, pérdida de valor nutricional, uso de aditivos, uso de pesticidas, uso de metales pesados para mantener color, textura, o sea, es nutricionalmente valor cero. Muchos se comportan como tóxicos. Si tenemos el organismo en perfectas condiciones, bueno, tenemos recursos de detoxificación, pero eso es un acúmulo de Sí, sí, impacto también proinflamatorio ha desastroso. sido muy difícil también desarmar esos conceptos que están muy arraigados desde la década del 60, 70, desde la pirámide nutricional, desde el aumento de cuánto comemos en el día, desde el tipo de cereales y de procesados que tenemos en la base. Todo ese tipo que lo hemos estudiado, nos los han dado en nuestras universidades, a ese tipo de información, y esos factores antropogénicos que también han contribuido a esta ruptura de la barrera, a la inflamación de Sí, bajo grado, a la disbiosis. sí, sí, eso no cabe ninguna duda. O sea, el hilo es la inflamación, ¿vale? Ese tipo de estilo de vida, además piensa que esa sociedad industrializada, estrés, 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 vida rápida, ¿vale? Totalmente, Y entonces totalmente. ese impacto con todo lo demás, lo que va haciendo es ese desorden basal de la microbiota que inflama, que mueve permeabilidad, mala absorción. Si, empiezas por los elementos más pequeños, de peso molecular más pequeño, pérdida de minerales, pérdida de vitaminas, que tiene muy poco impacto clínico, hasta que eso termina siendo una entidad más importante. El paciente lleva con ese proceso mucho tiempo. Y entonces, pero eso metabólicamente sí va teniendo un impacto, inmunitariamente sí va teniendo un impacto, con lo cual eso es un desastre Esto, sociosanitario, socioeconómico sanitario, no sé cómo decirlo, que hay que concienciar absolutamente a la población, no cabe duda. esto que vos decís es sumamente importante, el tema de cuánto empieza la inflamación crónica de bajo grado, cuánto tiempo antes. Y es un tema que, bueno, si bien a veces lo podemos hacer, podemos determinar con algunos laboratorios, pero muchas veces también, ya que estamos hablando de la práctica clínica, como profesionales tenemos que volver a la semiología de tocar al paciente, porque muchas Sí, veces cuando nosotros tocamos a un paciente que dice que no tiene nada y palpamos ciertos lugares, hay inflamación invisible, hay claro, inflamación invisible, y eso es sumamente importante para poder adelantarnos, o porque eso ya está sucediendo. O sea que el claro. examen físico es fundamental para mí. Sí, sí, no cabe duda. O sea, no es imprescindible tener siempre todos los diagnósticos de última generación. Hay que sentarse con el paciente, hablar con el paciente, escuchar lo que te dice, desde cuándo, por qué, a qué lo atribuye, la historia clínica clásica. Y luego hay que tumbarlo y hay que explorarlo. Hay que desnudarlo, hay que mirarle los pies, hay que mirarle los codos, hay que ver mucosas. Yo el abdomen lo exploro muchísimo, no solo lo palpo, lo percuto, lo escucho con un fonendo, o sea, nos da muchísima información. Explorar correctamente un paciente nos da muchísima información. ¿Qué papel, podemos hablar un poquito de, más allá de la microbiota, de esta diferencia que hiciste para hacerlo medio, para hacerlo no tan profundo, pero por lo menos entre un intestino en un colon y un intestino delgado, el papel del intestino delgado, y a veces se suele todo poner en la misma bolsa,
No, Y no, 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 no. por eso es sumamente importante Son para dos decir, bueno, órganos mirá, completamente diferentes. para tal cosa hay que dar Completamente. porque esto produce butirato y a lo mejor, bueno, hay un norte antes. Sí, 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 Y el sí. norte, bueno, y eso es sumamente el Nada papel de tiene la que barrera ver, intestinal, nada si podemos decir que es. correcto. Mm. Nada tiene que ver el intestino delgado con el intestino grueso, nada que ver. El intestino delgado es el sitio donde por excelencia se hace la digestión y absorción de los nutrientes. Todo tiene que funcionar bien para que eso sea así, porque hay alimentos que tienen una digestión previa a nivel, por ejemplo, bueno, empezando por la masticación, los enzimas de la saliva, el tránsito por el esófago tiene poco impacto, el estómago es importante en proceso digestivo, con lo cual cuando los alimentos llegan al intestino delgado, la mayoría ya tienen un pequeño proceso de predigestión, pero es en el intestino delgado donde se hace la gran digestión de los alimentos y su absorción, la absorción de los nutrientes, de la proteína, se rompen cadenas pequeñitas, pequeñitas, hasta llegar a los aminoácidos que se absorben. O sea, la digestión y absorción, con lo cual los fenómenos de permeabilidad intestinal, tengo un intestino permeable, tengo pues esa Totalmente. permeabilidad intestinal, estamos hablando principal y básicamente de intestino delgado. Y la otra gran actividad funcional del intestino delgado es la inmunidad. Tenemos Totalmente. muchas estructuras inmunitarias, los linfocitos intraepiteliales, las placas de Peyer, las células dendríticas, toda la carga de linfocitos T y B, están todos en el intestino delgado. La estructura inmunitaria, sistema inmune de mucosas, la parte intestinal delgado, con lo cual los fenómenos de tolerancia antigénica, de diferenciación, ¿tú qué eres? ¿Un tomate? Yo no tengo que hacer nada. ¿Tú que eres un tóxico? Avisar al sistema inmunitario, ponte en marcha que tenemos que defendernos. O sea, los fenómenos de identificación, diferenciación, respuesta, sí, no, eso ocurre todo a nivel de delgado. Y luego tenemos el intestino grueso. El intestino grueso, el único alimento, el único nutriente de la dieta que no se digiere en el intestino delgado es la fibra. La Totalmente. fibra llega al colon sin digerirse, apenas sin digerirse. Y tenemos toda la parte de colon ascendente, colon transverso, colon descendente, pues cuando llega la desembocadura del intestino delgado al intestino grueso, es a ese colon ascendente. Y también en el colon tenemos diferentes zonas funcionales con diferentes patrones de microbiota. Ese colon ascendente está colonizado por microbiota que llamamos sacarolítica. Eso significa microbiota con capacidad de fermentar esa fibra alimentaria que llega sin ser digerida en todo el intestino delgado y llega a ese intestino grueso, a ese tramo de colon ascendente con esa microbiota, con esa especificidad para digerir fibra. Esto es muy interesante porque cuando nosotros trabajamos, o sea, ahora el conceptos como han evolucionado, el concepto de la fibra fermentativa, que es tan interesante para poder hacer terapia con alimentos, que es lo que estás explicando, o sea, el hecho de que la fibra, o sea, que se genere butirato, que eso lo vas a explicar Eso luego, es. pero esta fibra fermentativa es fundamental, pero es importante el concepto de que se realiza en el colon, porque muchas veces al utilizar este tipo de alimentos, si no solucionamos otras cosas como es la barrera intestinal o un sobrecrecimiento bacteriano, este tipo de alimentos que pueden ser muy buenos en una zona No, pueden ser muy malos en otra zona, en un correcto. momento determinado. Correcto, correcto. Y no solo la fibra. O Totalmente. sea, fíjate que en esa línea que tú acabas de apuntar, si yo tengo un desorden inflamatorio a nivel de intestino delgado, por ejemplo, los azúcares simples. Los azúcares simples, lactosa, fructosa, todos los polioles, ¿vale? Esos tienen que ser absorbidos en intestino delgado. Si yo tengo un escenario a nivel de intestino delgado inflamado,
esos azúcares simples no atraviesan la pared por difusión pasiva como otros elementos de la dieta. Tienen unos receptores específicos que los captan y les dice, venga, pasa, ¿vale? Se absorben con un mecanismo receptor dependiente. Pero si ese intestino delgado está inflamado, esos azúcares simples no se absorben. ¿Por qué? Porque los receptores están o saturados o desconfigurados anatómicamente, con lo cual no capta esos azúcares simples. Lo que se llama intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa. Pero ¿qué maldad asociada tiene eso? Lo que tú acababas de decir. Transitan por el intestino delgado sin ser absorbidos porque esos receptores no los captan y llegan al intestino grueso. Y ahí el metabolismo es completamente distinto. Con lo cual esos azúcares simples empiezan ese proceso fermentativo que es tan extraordinario para la fibra, los hidratos de carbono de cadena larga, compleja, que son los que me generan todo el mogollón de acetato, butirato, propionato, sobre todo el butirato, esos azúcares simples chiquitines que no han sido absorbidos en el intestino delgado, llegan al intestino grueso y ¡oh, desastre! Porque claro, cambia la fermentación, gases, son osmóticos, estimulan peristaltismo, producen diarrea, desastre, dolor. O sea, cada cosa en su lugar. Ya que estamos ahí, ¿podés explicar este concepto funcional de hiperpermeabilidad y la diferencia con la permeabilidad? Porque hay a veces confusión y que en realidad tiene que haber permeabilidad. Estaríamos muertos si no pudiéramos absorber. No, pero es importante aclarar y poder, sí. Porque a veces tengo permeabilidad intestinal y en realidad es hiperpermeable. Y naturalmente. ¿Qué me está diciendo esto? Y esto, ¿por qué es importante? Mira, vamos a hablar, cuando hablamos de permeabilidad, hablamos principalmente de intestino delgado, no exclusivamente, ¿vale? Pero sí principalmente de intestino delgado. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? El intestino es un tubo, ¿vale? Cuya pared es una sola capa de células, es lo que en medicina llamamos un epitelio monocapa, una sola capa de células, unidas entre sí como si fuera una empalizada, ¿vale? La unión de esas células, de esa sola capa de células, son unas cadenas de proteínas, se llaman tight junction, las uniones estrechas, unas cadenas de proteínas que selectivamente abren y cierran esos canales intercelulares para la absorción de nutrientes que decíamos antes, ¿vale? Entonces, ese intestino es permeable todo el tiempo. Lo que pasa es que tiene que saber identificar qué tiene que dejar pasar y qué no. Eso es lo que la selectividad, esa permeabilidad es selectiva. Entonces, pero siempre el intestino es permeable. Necesitamos que sea permeable para poder absorber los nutrientes. Funcional. Correcto. ¿Qué ocurre? Cuando hay una disbiosis, una alteración en la capa de moco, ese epitelio intestinal está tapizado hacia la luz por una capa de moco, de mucus, ¿vale? Que tiene muchas actividades, es como una moqueta protectora de la pared, lubrica tránsito, de su degradación obtenemos nutrientes para la microbiota. Y no hay que subestimarlo, porque el moco es fundamental. Bueno, es el alojamiento natural de todo lo que vive en el intestino, las bacterias, los nutrientes, los anticuerpos, las bacteriocinas. Si eso estuviera flotando en la luz, con cada tránsito se arrastraría. Todo lo que vive estable en el intestino está alojado en esa capa de mucus, que además es un gran modulador inflamatorio y un gran lubricante de tránsito. Pero no quiero perder el hilo de la permeabilidad. Lo que estaba comentando era, el intestino es siempre permeable, ¿vale? Para absorber, necesitamos que sea permeable para absorber. ¿Qué ocurre? Cuando tengo un desorden en la microbiota, un desorden en la capa de mucus, cualquier circunstancia local que hace que se inflame el intestino, es la señalización de apertura y cierre, pierde funcionalmente su capacidad en ese escenario inflamatorio. ¿Por qué? Porque las uniones intercelulares, que decíamos las tight junction, que son las que mantienen los fenómenos de apertura y cierre, se rompen. Y entonces, no es exactamente así, pero bueno, podemos decir que ya no hacen correctamente su trabajo de ábrete sésamo, ciérrate sésamo, ¿vale? Entonces, el intestino está permanentemente un poquitín abierto,
¿vale? Con lo cual todo lo que cabe por peso molecular que hay en la luz atraviesa la pared. Eso es una hiperpermeabilidad intestinal, ¿vale? Ya no hay criterio de apertura y cierre, sencillamente está todo abierto y lo que cabe por con tamaño de molécula que cabe por ahí, atraviesa. ¿Qué tengo aquí abajo? Una lámina basal con esa lectura inflamatoria, esa lectura proinflamatoria de elementos bombardeándola, diciéndole, pero ¿tú qué haces aquí? Si este no es tu sitio, porque son elementos de un peso molecular y de una estructura que tendrían que seguir en la luz del intestino en su proceso de digestión, no tendrían que atravesar la pared, pero como caben, pues cruzan, pues se cuelan, y entonces ese supone un estímulo inmunitario tremendo de inflamación, así contado en fácil. Es un poco más complejo. Totalmente. No, sí. es que tiene que ser así porque la idea es esa. La idea es que lo podamos entender y que lo pueda entender, pero que es fundamental en este tipo de abordaje el papel de la inmunonutrición, porque en realidad hay muchos alimentos que lesionan la barrera o que colaboran a esta ruptura de la barrera, y estos procesos que vos llamás de endotoxemia, que pueden llegar a generar neuroinflamación, son fundamentales porque cuando uno aborda patologías como el Crohn, la colitis ulcerosa, y sale a lo último directamente, bueno, dieta, pero es un renglón de la alimentación prácticamente, se puede hablar de los... Es importantísimo. Bueno, pero en realidad si uno hace una búsqueda, a lo mejor en estos últimos tiempos, pero en realidad el abordaje para las patologías inflamatorias intestinales, la nutrición es como que es como algo como que no se le dio importancia, y si imaginamos lo que vos estás planteando para por ejemplo, una colitis ulcerosa o un Crohn, el abordaje, el tipo de nutrición antiinflamatoria para trabajar esa inflamación de bajo grado es fundamental. Es importantísimo. Ahí hay que quitar y hay que poner, o sea, hay que quitar y hay que potenciar. O sea, en la nutrición de patología de fondo inflamatorio hay siempre que tratar de evitar, yo siempre le digo a los pacientes para empezar, lácteos, gluten, azúcar, por supuesto, el mundo de aditivos, conservantes, colorantes, eso está absolutamente fuera. Pero como gatillos más proinflamatorios, lácteos, gluten, azúcar. Pero eso con respecto a quitar. Y con respecto a potenciar... ¿Y cereales? Claro, ahí los cereales de salida me gusta quitar gluten, pero si el paciente tolera, suelo recomendar mantener la espelta. Espelta tiene gluten, pero tiene muy poca carga, o sea, es poco dañina, digamos. La espelta tenemos muy poca en la Argentina, no tenemos, o sea, por lo menos yo no tengo mucha experiencia en espelta. Claro, pero te cuento porque... Trigo sarraceno, que es bastante... Claro, eso es perfecto, ¿no? Yo lo que el trigo sarraceno no tiene gluten, perfecto, claro. El trigo sarraceno, el amaranto, el tef, la quinoa, perfecto, pero el matiz de la espelta, que se podría buscar a lo mejor otro punto, pero en estas enfermedades inflamatorias hay que tener cuidado con el sistema inmunitario de qué movimientos hacemos a largo plazo, porque yo me he dado cuenta en la experiencia clínica que si yo retiro el gluten estrictamente largo tiempo en ese escenario inflamatorio, ¿vale? A un paciente que no es celíaco, cuando lo voy a reintroducir, el paciente muchas veces me ha generado una intolerancia al gluten no celíaca y empiezo a tener problemas donde no tenía. Y entonces eso lo soslayo dándole, yo utilizo la espelta, ¿vale? Que tiene un poquitín de gluten y es poco reactiva. Intestinal. Es claro. Tratar de generar un mecanismo hermético pequeño, claro, para sí, poder tener un pelín de señal que me sirva de tal para que cuando ya he tratado al paciente, el tiempo que sea, evoluciono también la dieta, cuando el paciente mejora también evoluciono la dieta, no haber construido yo una barrera en el escenario gluten. Con los lácteos, por ejemplo, al principio quito todos los lácteos, pero
en cuanto puedo, en cuanto ya tengo al paciente un poquito de la mano, que veo que va, que ya lo tengo que va, los lácteos de cabra y de oveja fermentados me ayudan mucho a estabilizar todo el batallón de bacterias acidolácticas, que son los soldados del intestino, ¿vale? Estabilizan mucho mejor con lácteos animales, que la vaca no la quiero ni en pintura, pero la vaca y la oveja, perdón, la cabra y la oveja. ¿Kefir de leche, por ejemplo? Kéfir perfecto, perfecto, de cabra, sí, de leche de cabra, yo soy el primero que les digo que vayan probando, un kéfir de leche de cabra, porque esa estabilización de esos soldados, de esas bacterias acidolácticas, que es el batallón, los necesito un fermento lácteo, ¿vale? Entonces, como no quiero vaca porque me inflama mucho, pues al principio sí quito todos los lácteos, pero en cuanto puedo, meto un fermentado de cabra, que es un kéfir, sí, lo que tiene que quedar claro, porque veo muchas preguntas, es que en realidad, más allá, no es solamente quitar, porque en realidad no es solamente quitar alimentos, sino que colabora, y me parece que tienen que estar, es un abordaje individual solamente, porque si no, es esto para todos no es igual, y hay que contextualizar. Y claro. Me parece que lo artesanal de esto es saber cuándo reintroducirlo y qué otras cosas hacemos en otros lugares. Porque eso es fundamental, porque estamos trabajando sobre la barrera, sobre microbiota, sobre el mucus, pero en realidad hay un sistema nervioso entérico, el estrés, hay otras situaciones que el eje hormonal, que me parece que tienen que estar trabajadas, porque a veces uno dice, quité esto y sigo igual. Sí, porque en realidad, exactamente. Insuficiente, insuficiente. O sea, la dieta, que fíjate que tú acabas de decir con toda la razón, no es solo quitar. Respecto a la dieta, también hay que fomentar, o sea, hay que reorganizar la dieta del paciente, hay que asegurarnos una fibra de calidad, hay que asegurarnos la ingesta de polifenoles, importantísimos, buscar fermentados, que al principio pueden no ser lácteos, pero una sopa de miso, por ejemplo, la tolera muy bien, la kombucha se tolera muy bien, buscar aporte de fermentados. Pero la dieta es un pilar de la estructura terapéutica de una patología gorda, digamos, de un Crohn, una colitis ulcerosa. Si solo pretendes evolucionar a esos pacientes con la dieta, es insuficiente. A esos pacientes Totalmente. Hay que tratarles, claro, microbiota, permeabilidad, capa de mucus, señalización de neurotransmisores, hay que tocarlo todo a esas patologías gordas, entre comillas, quiero decir, pero hay que abordar todo, naturalmente. Sí, y también a veces empezar por lo grueso, porque también tenemos la historia de que hay pacientes que han tomado decisiones, han sacado ultraprocesados, y otros que tenemos que empezar de cero, de lo básico, de toda una estructura en su casa, en su familia, donde hay un cambio muy grande en la alimentación, y que no es solamente una cuestión de la barrera solamente, sino también tenemos que trabajar su páncreas, trabajar su estómago, porque también enzimas, claro. Encima, la acidez, la hipocloridria, que es algo tan frecuente que a veces se subestima. ¿Querés hablar un poquito de eso? ¿O si lo ves frecuentemente en la práctica? Sí, sí. Muy habitualmente en esos escenarios inflamatorios cambia el pH, pero cambia el pH, por supuesto, del estómago, que es donde entraría la hipocloridria, y cambia el pH muchas veces del intestino, porque ese desorden de microbiota cambia el rendimiento de la microbiota. Entonces, donde fisiológicamente, o sea, donde natural y normalmente el pH del intestino es ácido, estamos hablando de un pH entre 5,8 y 6,4, o sea que es ácido de verdad. El estómago todavía más ácido, estaríamos con picos de 1,5, 1,6, muy ácido, ¿vale? Y eso es así en el único sitio del organismo que es fisiológicamente ácido, porque el resto del cuerpo es alcalino, sanamente alcalino, ¿vale? Entonces, ese mantenimiento de la acidez es fundamental para la correcta digestión de los alimentos, que si estoy en un escenario que por la razón que sea se ha producido una hipocloridria o un cambio de pH, yo eso lo tengo que valorar
una de las primeras cosas que tengo que valorar para ayudar, o sea, es como para empezar, o sea, el aporte enzimático, hacer la valoración de rendimiento pancreático, hepático, las sales biliares, el enzimático para toda la digestión de las amilasas, o sea, todo lo que es páncreas exocrino, la parte dependiente de enzimas, o sea, eso, y si no, hago un aporte externo de enzimas, hasta que voy ordenando todo, hago un aporte externo, me sujeto con enzimas para asegurar una correcta digestión y luego cuando se va normalizando los puedo ir retirando. Lo que yo, no sé qué te parece, mira, el típico paciente que dice, pero yo no tengo hipocloría, pero tengo acidez, y en realidad explicarle que también el estómago tiene una capa de mucus que cumple una función muy importante, y a veces es importante regenerar esa capa de moco del estómago que cumple una función, y que también puede haber disbiosis en el estómago. Sí, sí, también puede haber disbiosis en el estómago. Efectivamente, la carga microbiana es mucho menor porque el pH es muy ácido, con lo cual es un medio donde es más difícil que haya una población estable grande de microbiota, como es el resto del intestino. Pero también tenemos microbiota ahí. Y hay algo importantísimo que yo veo mucho en clínica. En España, el fármaco número 1 en venta es el omeprazol. Totalmente. Los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones es el antiácido clásico que aquí se utiliza en España, por lo menos se utiliza para todo. Da igual lo que tengas, sales de la receta del con un omeprazol. Y el omeprazol tiene una actividad eficaz muchísimo más pequeña que la montaña de veces que se receta. Y se paga un precio altísimo en la microbiota y en los cambios de pH asociados a utilizar omeprazol o cualquiera de esos inhibidores de bomba de protones. Y en el estómago, los cambios de pH y los cambios de microbiota asociados a ese escenario que, además, piensa que cuando ya requieres un omeprazol es porque estás con un problema detrás que estás obviando. O sea, estás tapando el síntoma con un omeprazol, obviando el problema que lo ha generado el problema que tiene detrás, ¿no? Y entonces ahí todavía empeoran más las circunstancias. Este tema del estrés y cómo repercute en el sistema digestivo, que es fundamental, porque a veces no abordamos este juego entre simpático y parasimpático, el nervio vago. Me parece que es un desafío también trabajar esas vías porque todavía desconocemos muchas cosas. Sí. ¿Qué otro fármaco pensás que están naturalizados, más allá del omeprazol, los antibióticos, pero que son muy usados, que puede colaborar mucho a generar disbiosis? Los anticonceptivos, por ejemplo. Fármacos bastante habituales. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios. O sea, fármacos absolutamente cotidianos. Y fíjate que la señalización de neurotransmisores que comentabas tú, has comentado un par de veces, en el escenario inflamatorio son importantísimos. Tenemos estabilidad funcional de sistema nervioso entérico, o sea, en el intestino tenemos tantas neuronas como en toda la médula espinal, ¿vale? Con capacidad de producir neurotransmisores a nivel local y con capacidad de recepcionar señales de neurotransmisores centrales, ¿vale? El eje, tengo dos ejes de comunicación, el vago que has comentado tú y el eje hipotálamo hipofisario adrenal, serán los dos ejes de comunicación arriba, abajo, abajo, arriba, con una estabilidad funcional los neurotransmisores para esa estabilidad afectiva, ¿vale? De sentimientos, de sensaciones, no solo sentimientos de alegría, tristeza y tal, sino sensaciones de hambre, de saciedad, de sensaciones, pero ojo que los neurotransmisores son señalizadores inmunitarios potentísimos, para bien y para mal. Una falta de señalización de neurotransmisores. Esta inflamación de la glía, del proceso de neuroinflamación, que cada vez
estamos Sí, sabiendo más esta señalización hacia arriba para que la gente entienda, pero bueno, que también hay una señal hacia abajo, es bidireccional, porque también mandamos señales y que a sí, veces no sí. sabemos cuál es el huevo o la gallina. Eh, Sí. Muchas Sí, sí, pero veces, que hay que tocarlo, hay que romper ese circuito. totalmente, Cuando está desordenado hay que totalmente. entrar es uno de los pilares importantes que hay que abordar en estas patologías importantes. Esto que has nombrado a veces, que acá nadie está diciendo que sea blanco o negro, pero los anticonceptivos, en patologías autoinmunes, en el metabolismo de los estrógenos, en lo que llama el estroboloma, la verdad que nos hacen un desastre a veces cuando los estrógenos, la verdad que al sistema inmune los estimula bastante. O Sí, sí, sea, este desequilibrio entre estrógenos y progesterona que a veces no se habla, que es fundamental también, que tenemos que regular, y que cuando hay anticonceptivos es como que tenemos la basura bajo la alfombra. Es como de que verdad. es muy difícil reponer ese hígado que ya viene sobrecargado a veces, y a ese intestino. No Ese sé si te pobre pasa lo mismo, hígado. y también negociar con el paciente para hacerle entender de que no es una, no lo queremos sacar porque, o sea, en realidad es que se necesita porque genera mucho desarreglo. Mucho, mucho desorden. Luego, más adelante a mí me da igual, si tienes precaución, lo que pasa es que en un escenario en el que estás resolviendo un problema, los anticonceptivos a mí me matan, o sea, me complican muchísimo la vida. En esa carga hepática que has dicho, tú fíjate lo importante que es el hígado para funcionalmente como soporte de estabilización de todo el intestino, y cuando tengo carga de fármacos estable qué tomas, o sea, te puedes hacer la historia clínica, no, enfermedades ninguna, y te pones a hacer la revisión de los fármacos y dices, tu madre mía, pues para no tener ninguna enfermedad hay que ver la lista de fármacos que tenemos, permanentemente funcionando esa fase 2 hepática, y venga, y venga, y venga, Realmente. ese mismo hígado que es el que tiene que detoxificar todo, por ejemplo, cuando hay una disbiosis, todo metabolito tóxico que genera el intestino, tengo vía portal, tengo un camino, la vena porta, tengo un camino directo que todos los tóxicos que se generan en el intestino, el hígado, venga, todos para el hígado. Pero el hígado, si ya viene cargado funcionalmente por fármacos, el estrés carga mucho el hígado, el cortisol, pero si encima estoy en una situación de disbiosis en la que tengo un hígado que ya viene cargado funcionalmente con cierta complicación, que no es capaz de amortiguar ni lo uno ni lo otro, en un momento determinado empieza a hacer una sobrecarga funcional, que no tienen por qué saltar las transaminasas No, pero tú puedes hacer, o sea, ves al paciente ese color cetrino, esa sequedad de mucosas, el olor, el sudor, el despertar nocturno ese de las 3, las 4 de la mañana. O sea, tienes, haciendo una buena historia clínica, bombillitas hepáticas salen así. Bombillitas hepáticas de cuidado totalmente con de ese acuerdo, hígado. porque muchas veces no necesitamos ese laboratorio con transaminasas elevadas, sino que es la clínica, y yo le doy mucho, bueno, le doy mucho valor al linfático, he trabajado mucho investigando porque es algo que se ha subestimado. Primero, que el sistema linfático principalmente está en el intestino, pero en realidad se comunica con todo, y venimos con una sobrecarga tan grande, principalmente emocional. Me parece que el tema del intestino y las emociones es un tema que, igual que el Mm. trauma, es un tema que no sé si querés comentar algo, cómo repercuten las emociones. Has escrito vos, yo te he visto que he puesto el Sí, miedo, las emociones. No es que las muchísimo. emociones sean malas, sino la relación que tenemos con las emociones, o cómo... Eso es lo que nos eh, complica. Yo cuando trabajo eso con los pacientes, yo le digo a los pacientes, digo, fijaros que yo no puedo evitar que llueva, ¿vale? Pero llueve, voy a recoger la ropa que se va a mojar, o llueve la ropa. O sea, el hecho es la lluvia y que tengo ropa tendida, pero cómo recepcionamos la señal y cómo nuestro cuerpo interactúa con esa misma situación, eso es el baile de neurotransmisores. Y cuando tenemos Totalmente. situaciones de inflamación y situaciones de disbiosis, tenemos bloqueos en la ruta serotoninérgica, en la ruta dopaminérgica, y entonces tenemos un exceso
por ese déficit modulatorio de esos tal, lo que tenemos es un exceso de falta de control sobre los picos de cortisol, que es Sí, ese, tenemos la ropa. un cerebro en supervivencia continuamente y bueno, es fundamental también trabajar el nervio vago, el nervio vago Sí. que esté en modo ventral, que esté en modo de seguridad, no en modo supervivencia o en modo, yo le digo, dorsal, donde hay retraimiento, donde ya lo único que se conserva es la energía. El nervio vago es algo que todavía tenemos que aprender mucho. Aquí en España se trabaja poco es importantísimo, Sí, yo lo trabajo mucho, importantísimo. muchísimo, porque cada vez Sí, me doy cuenta que hay mucha relación. Y hay veces que la microbiota necesitamos que se comunique con el nervio vago. A veces, hombre, claro, a veces si queremos te que... puedo dar eso, pero tiene que haber la comunicación y tenemos que lograrla. Y de eso me parece que es ¿Cómo haces un tú para gran... trabajar el vago? Bueno, primero trabajo con una terapia que se llama aminoneurofrecuencia, que son frecuencias cerebrales. Y esto ha venido a cambiar mucho en mi práctica clínica. Entonces, hay vías que no las puedo activar y las activo, igual que el linfático del sistema nervioso, detrás de la mandíbula, es fundamental. El linfático que está acá en el conducto torácico, el que está en Sí, el pubis, porque en realidad todo es el linfático que está ahí. Y muchas veces ese linfático no es tan fácil de volverlo a activar. Es como si tenemos un filtro de aire y un filtro de aceite de un automóvil que está tapado. tapado. Entonces, hay que darle sustento a través de con otras herramientas para que eso arranque, porque el sistema inmunológico es como que está trabado. Eh, Claro. entonces, me parece que igual que en el intestino, los dolores de espalda, las lumbalgias producidas por inflamación. Dolores reflejos en Totalmente, su no sé si te mayoría. pasa que decir, bueno, mirá, Sí. la han operado, le han puesto una prótesis en las lumbares, le han puesto otra prótesis y en realidad cuando le tocamos la panza decimos, bueno, ¿qué ha pasado acá? Nunca me tocaron. Sí. Y esto es fundamental, es inflamación invisible en ese lugar, o pacientes con antecedentes de infecciones urinarias a repetición, Madre mía, ese es otro recorrido. miomas uterinos, dominancia estrogénica, y que siempre el intestino estuvo como un papel fundamental, emociones. Y bueno, me parece que ese es el desafío. Acá quiero hacer una pregunta de Alejandra, que es una colega, que yo la aprecio mucho. Dice que, ¿cuál es tu experiencia en la constipación en mujeres y cómo empezás? El estreñimiento en mujeres. ¿Cuál es mi experiencia? Sí, en Vale, mujeres. Ujú. Es una vale. pregunta muy amplia. Bueno, es una pregunta amplia porque aquí tengo justo el tema de ser mujer, tengo un componente estrogénico importante. Es diferente el escenario estrogénico para el estreñimiento en una mujer en edad fértil que en una mujer en edad de menopausia. Pero porque también el tema estrogénico en la relación con la musculatura lisa, con la actividad del sistema nervioso autónomo, musculatura lisa, tiene cierto impacto relación. Pero el estreñimiento, yo personalmente en consulta lo abordo siempre desde la microbiota, o sea, entender qué circunstancias han hecho que ese intestino se pare, ¿vale? Y buscar herramientas para bajar inflamación, detoxificar, porque los estreñimientos siempre hacen una carga de tóxicos descomunal, ¿vale? Totalmente. Prefiero, claro, porque o sea, se está generando sin que se elimine, nada más que con una membrana permeable, absorbiendo tóxicos. La endotoxemia del estreñimiento asociada al estreñimiento es importantísima. Trabajar hígado, en un estreñimiento Eso es siempre hay lo que que trabajar yo hago, el hígado, hígado es fundamental siempre. trabajar hígado, porque el problema, te doy un ejemplo, pacientes que vienen con problemas digestivos importantes, sobrecarga hepática invisible, pero después esos pacientes, algunos hacen alguna neoplasia. Entonces, tienen una dosis, tienen quimioterapia. Entonces, el hígado
Pero ahí es que entras en un Exactamente. circuito peligrosísimo. Y lo veo frecuentemente. Sí, peligrosísimo. Fíjate, con el estreñimiento, una cosa que yo hago, una parte de la historia clínica, yo hago una historia clínica muy larga y una parte muy importante es entender cómo se nutre el paciente, o sea, entender su patrón nutricional. No solo en los grandes grupos y en tal, sino desde el agua. O sea, ¿qué cantidad de agua bebes al día? Mucha, poca, con la comida, sin la comida, repartida a lo largo del día. Cuando hablamos de agua o hablamos de agua y otros líquidos. O sea, cuando comes bebes agua, fibra, carga de proteína. O sea, desde la dieta podemos ayudar mucho al estreñimiento. Hábitos. ¿Cuándo vas al baño? Ah, yo cuando tengo ganas. Hombre, Seguro. claro, vamos a El tipo buscar, de les explico. posición, Claro, el complejo motor migratorio que te eso hace el sistema es, nervioso, si eso realmente es. es un hábito retentivo, la oficinista que llega a la noche y solamente cuando se apaga la luz ella va al baño y se Claro, sienta. pero no, de eso eh, nada. Les explico. El reflejo gastrocólico, que es después del desayuno, es cuando los bebés lo tienen con cada ingesta, los adultos lo perdemos con cada ingesta y se nos queda principalmente en el desayuno. Aprovechemos el reflejo gastrocólico. Y si tienes que salir corriendo, pierde 10 minutos de sueño. Pero después de desayunar, te tienes que sentar en el baño, tengas o no tengas. Ah, no, yo cuando no tengo ganas. Claro, o sea, es hábito, es agua, es Totalmente. nutrición, es hígado, es microbiota. O sea, el estreñimiento tenemos muchos recursos. Y hay veces que han hecho un megacolon, es verdad, yo he tenido alguno, o los dolicocolon, esos son Sí, muy paciente que difíciles. consulta es muy Sí, frecuente con cefaleas crónicas, este tipo, migrañas, porque en esa es la realidad, endotoxemia, totalmente. claro, esa es la endotoxemia. Te quiero, La migraña que es de un paciente estreñido, yo me froto las manos porque ya verás qué rápido te la voy a quitar. En cuanto le bajan los proteolíticos y lo pones y estimulas el funcionamiento del intestino, esas migrañas reactivas que no van con nada, que van muy bien. te quiero hacer una pregunta en relación a la dieta cetogénica en el tratamiento del SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano, para que la gente lo diga, bueno, expliques un poquito, que es algo muy frecuente, muy simple, pero más que todo para decir, bueno, porque si no, este tipo de... Es una herramienta que a veces es muy valiosa, pero a veces esta cuestión de polarización, o estás acá o estás allá, y a veces es No. que necesitamos, es una herramienta y cuándo sí, cuándo no, y en cuándo puedes, porque cada uno, la individualización es sumamente importante Mm. y me parece que lo podés, tenés experiencia, a ver, Sí, decir, bueno, qué hace la dieta cetogénica o qué, en qué beneficia y en qué no. yo de forma general te puedo decir que no soy muy partidaria de la dieta cetogénica. Es verdad que en determinados patrones de SIBO me sirve porque hasta que revierto SIBO me estabiliza un poco la inflamación y me estabiliza el rendimiento fermentativo, entonces me ayuda a trabajar SIBO en un primer tiempo, pero si yo recomiendo una dieta cetogénica que no es habitual, lo hago un corto tiempo, ¿vale? Seguro, Porque seguro. la deprivación asociada de una dieta cetogénica de fibra me va a dificultar mucho la estabilidad del ecosistema. Entonces, yo a un SIBO, del patrón que sea, un SIBO de metano, un SIBO de sulfuro, normalmente no me los... tampoco soy partidaria, yo aquí soy un poco rara, esto no lo hemos comentado previamente, pero yo soy un poco rara en el sentido de que no me gusta, evito todo lo posible utilizar los protocolos antibióticos para trabajar el SIBO. O sea, yo Yo no tengo utilizo afortunadamente... protocolos antibióticos. Mira, pues mira, aquí fenomenal que coincidimos, porque creo que se pueden hacer O sea, muchas y cosas. para Helicobacter, bueno, nos enseñaron un Tampoco, triple esquema y no lo tampoco. uso más. No. Yo utilizo el helicobacter antibiótico solamente si el paciente ya tiene una úlcera. Entonces, ahí Totalmente. sí. Pero Coincidimos con sí, síntomas, pero eso es sumamente importante que lo digas vos, que sos una referente, porque si después tenemos 2 o 3 endoscopías en las cuales dice, me detectaron Helicobacter y tenemos 3 ciclos de triple esquema, con
Entonces, es importante que no No. hay, o sea, no hay texto sin contexto. Es cambiar el Claro, contexto pero para que déjalo generemos un estar. ambiente, porque el Helicobacter estuvo siempre, solamente que ante Claro. ciertos contextos cambian las cosas. Efectivamente, déjalo estar. Si no te está generando síntomas, déjalo estar. Resuelve el resto del ecosistema y se recolocará. Si no me está dando guerra, yo que te voy a dar un antibiótico de ninguna manera, pero hago lo mismo con los parásitos. Si un paciente viene con una analítica de parásitos, yo por eso no me gusta que se hagan las analíticas de parásitos, porque sobre todo si en casa hay animales, hay niños pequeños, es muy fácil que venga una giardia, que venga un blastocistis, pero si en la historia clínica el paciente no tiene una clínica de parasitosis, yo no lo desparasito, no le pongo un antiparasitario. Lo que hago Totalmente. es recomponer todo el ecosistema para que empiece a producir el ecosistema las bacteriocinas, los anticuerpos, las betadefensinas, o sea, que sea el ecosistema el que se autorregule. Yo no entro, excepto que tenga la clínica, claro, ahí o los hongos. Suben las cándidas intestinales, antifúngico. Hombre, espera un momento. Vamos a ver cómo está este intestino, si yo voy a entrar con un antifúngico o no, porque Bueno, igual no lo necesito. es muy frecuente ver en la clínica pacientes con antecedentes de ciclos y ciclos de fluconazol, Ya. pero fluconazol por vaginitis, por cándida, cuando en realidad tenemos que trabajar intestino y tenemos que trabajar, bueno, Tienes un pero reservorio intestinal de cándida en ese contexto disbiótico, a veces hay un patrón fúngico y tú le vas matando las cándidas con antifúngicos y venga, y venga, y venga, pero como el sistema inmune de mucosas no lo tenga eficazmente modulado por una microbiota estable, ¡hala! Súbete y cada mes y cada vez que tiene relaciones sexuales y cada vez que menstrua y venga las cándidas y venga el fluconazol, iranistatina y el itraconazol y venga resistencia. Y no, lo que hay que trabajar en esos pacientes es el reservorio intestinal, o sea, valorar si hay un reservorio intestinal fúngico y eso es lo que hay que trabajar su sistema inmune de mucosas y su desorden de microbiota intestinal. Y eso está publicado. El intestino como reservorio fúngico de candidiasis vulvovaginales de repetición, eso está publicado. O sea, totalmente. Acá Alejandra vuelve a preguntar, dice que el papel del ayuno y del agua de mar en el SIBO, ¿qué opinás? Muy Del bien, el ayuno. ayuno me gusta muchísimo. El ayuno me gusta muchísimo porque en situaciones muy inflamatorias me ayuda con la funcionalidad del complejo miomotor. Entonces, es Totalmente. una forma de dejar al intestino, es ayudarle a sanarse el solo. El complejo miomotor es una estructura, fíjate que hace no tanto tiempo que conocemos funcionalmente la importancia del complejo miomotor, pero el ayuno es la mejor herramienta que tenemos para ayudarnos a ese sanador, de esa estructura sanadora, limpiadora, barredora Sí, de es un tóxicos. reseteo. Sí, 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 sí. Y eso, el ayuno ahí es magnífico. Y luego metabólicamente también dejas descansar a la microbiota. La microbiota necesita sus propios ciclos de no estar siempre trabajando en un contexto de dieta. O sea, necesita hacer sus propios ciclos metabólicos, sus propios ciclos de señalización endocrina, de señalización neurológica, neuroactiva que decíamos antes. Y eso, si tiene que estar todo el rato ocupándose en hacer la digestión, todos esos procesos metabólicos están más Sí, dificultados. es fundamental. En esto del tiempo también es fundamental el páncreas, porque el páncreas tiene también una regeneración entre lo acinar en las células acinares y en realidad hay como una regeneración, un mecanismo en el cual se hace cada cierta cantidad de horas, eso está publicado, y nosotros comemos Sí, cada 2 horas. no, Y esto muchas veces esta insuficiencia pancreática exócrina, que es más frecuente de lo que pensamos. sí, sí. Sí, sí, sí. Pero fíjate que el ayuno es bastante sencillo de hacer, pero ayunar no significa dejar de comer. Si tú cuando haces el ayuno, es una herramienta terapéutica que utilizo mucho, ¿vale? El ayuno lo pauto bastante a menudo.
pero es importantísimo durante el ayuno la ingesta hídrica, ¿vale? Para la estabilidad funcional. Totalmente, totalmente. Importantísimo. No es dejar de, o sea, dejar de todo, no, 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 es dejar, o sea, hay que hacer una ingesta hídrica, vale, en Sí, las sí, yo a infusiones, a veces mí el también café no me gusta mucho, agrego, pero sí, pero también agrego infusiones, que el movimiento a veces, aunque sea el ayuno también, el movimiento es fundamental en el ayuno. A veces las personas quieren hacer un ayuno sentado en un sillón y mirando una serie. En realidad, no, el no. ayuno también tiene Ejercicio que realizar de aeróbico durante el movimiento, de ayuno, mejoramiento del sí, ritmo circadiano, de regulación, porque también, no hemos hablado de ritmo circadiano, pero en realidad también tiene todos estos relojes. La microbiota tiene relojes, el hígado tiene relojes y es sí. fundamental que en este momento estamos totalmente desregularizados. Y en esto me parece que es fundamental. Efectivamente, efectivamente. Hay que acompañar, hay que entender la fisiología básica y hay que acompañar al organismo en la sanación. Y ahí lo que venimos comentando del ayuno es importante para ayudarnos a recuperar todo esto. Eh, Tengo muchas preguntas. Voy a ver cómo vamos con horario, pero por lo menos tampoco, o sea, algunas son muy, muy personales. Acá el doctor Romeo pregunta si conoces para sistema nervioso autónomo el papel de la terapia neural. Yo desconozco. Yo sí la Eh, uso, la yo utilizas. sí la Perfecto. uso, sí, yo sí la uso. Bueno, si Fíjate querés que hablar un hay, poquito. la terapia neural es ayudar a repolarizar elementos que nos están bloqueando flujo energético, ¿vale? He tenido yo a una paciente que viene de... tengo una paciente que yo tengo profesionalizada la consulta online, entonces veo pacientes no solo de Madrid. Y hay una paciente que vive en Galicia, está bastante lejos de Madrid, y que viene cada 4 o 5 meses a que yo le pinche la tripa. Y la patología que tiene esta señora son infecciones de repetición. Es una señora mayor, tiene cistitis de repetición, hizo una disbiosis tremenda, tenía un colon irritable, tal. Eso se resolvió ya hace años, pero sus cistitis de repetición son importantes. Y tiene cistitis a veces ciegas, quiero decir, no son siempre cistitis infecciosas, muchas veces son cistitis inflamatorias, ¿vale? Y lo que mejor le va, es verdad que le sigo trabajando sistema inmune de mucosas, los omegas, ahí trabajo mucho el omega 7, o sea, tal. Pero lo que mejor le va a esta paciente tiene una cicatriz de cesárea descomunal, que además con fibrosis, fueron varias cesáreas, con mucha fibrosis hacia abajo. Entonces se ha hecho un tratamiento de esa cicatriz y viene a que le pinche con terapia neural la cicatriz y es lo que mejor le va para su cistitis de repetición. La terapia neural es un gran Eso que tratamiento. has dicho, bueno, yo lo utilizo con la aminoneurofrecuencia porque esta cuestión de señalizaciones al sistema nervioso y del papel, por ejemplo, las cicatrices, hay mucha información que manda. Y es fundamental. A veces se desconoce mucho esto, el tema de las cicatrices. Tenemos una cicatriz en el abdomen, o una apendicectomía, o una cirugía de O un vesícula. ombligo, o un ombligo. O sea, a esta señora todavía le duele cuando le pincho el ombligo. O sea, una cicatriz o sea, sigue siendo un foco de corte de energía, de esa frecuencia energética. El ombligo no es capaz de repolarizarlo. Fíjate, si los años que tendrá el ombligo. No, no, totalmente, porque el tema de las cicatrices, bueno, yo trabajo con estas frecuencias y Sí, tengo la posibilidad de poner carnosina, que a veces es muy difícil la absorción de la carnosina. A lo mejor solamente debe haber algún suplemento oral que trabaje la carnosina con el zinc, que no me acuerdo cómo se llama, pero en realidad, pero la carnosina es fundamental para el intestino, he tenido muy buenos resultados y para reparar, y el papel de la carnosina en las cicatrices me ha dado muy buen resultado, y algunos dolores, algunas situaciones que se expresan en otros lugares, el papel de trabajar las cicatrices es fundamental.
Sí, 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 importantísimo. Y ahí es cuando decíamos antes lo de explorar a un paciente, ¿no? O sea, el paciente hay que desnudarlo, hay que mirarlo, hay que escucharle, hay que entender lo que te está diciendo, porque no siempre lo que te está diciendo es la realidad de lo que te quiere decir. O sea, hay que interpretarlo y las cicatrices ahí en esa exploración. Para mí en el abdomen, fíjate, si yo lo que trabajo es microbiota, 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 pero las cicatrices en el abdomen para mí son importantísimas. Importantísimas. Muchas preguntas, mucha gente conectada. Quiero ir redondeando porque quisiera que nos comentaras un poquito este mundo, tu experiencia, porque la verdad que hay un mundo nuevo de probióticos, posbióticos, y por lo menos a ver cuál es tu experiencia, más que todo también extrapolarlo, a ver cómo podemos trabajarlo en Latinoamérica, que a veces no tenemos las herramientas, pero también que no todo es probiótico, a veces cuando, y que hay cosas muy interesantes, pero Sí. que nos cuentes un poquito tu experiencia. O sea, ahora todo se le ha puesto nombre. Ahora tenemos los probióticos, los prebióticos, los paraprobióticos y los posbióticos. O sea, ahora a todo se le ha puesto apellido. Y los Lo, simbióticos. y los simbióticos, es verdad. Entonces, el trabajo más importante para mí como herramienta para microbiota son los probióticos. Siempre un 99,9% de los pacientes, de mis pacientes, llevan una doble señalización probiótica. Para mí es muy importante hacer el escenario de estabilización, que ahí utilizas los combinados clásicos de Lactobacillus bifidobacterias. Hay muchas cepas, hay con más especificidad en una dirección, en otra. Yo busco probióticos que el laboratorio me garantice la estabilidad de la cepa y me gusta utilizar de salida probióticos con baja carga, ¿vale? Las CFUs, que es la unidad formadora de colonias, muchas veces el laboratorio te vende que mi probiótico es mejor porque tiene 14 trillones de microorganismos. Y eso de salida a mí no me gusta, excepto, por ejemplo, que esté abordando un brote de un Crohn o de una pouchitis o de un tal. Pero cuando yo estoy abordando patología funcional de intestino, normalmente me acerco, he dicho, doble señalización probiótica, con esos probióticos de estabilización, que básicamente son cepas de Lactobacillus bifidobacterias, baja carga, ¿vale? Baja CFU. Y luego me gusta utilizar cepas inmunomoduladoras. No sé si tenéis allí, que estoy casi segura que no, pero es una herramienta terapéutica que para mí es importante, que es trabajar con coli, con Escherichia coli y con Enterococcus fecalis. Son No. dos bacterias inmunomoduladoras que señalizan patrones de citoquina. Las utilizo tanto autolisadas como vivas, ¿vale? Entonces, me ayudan a señalizar patrones de citoquinas y me ayudan. Bueno, el tema macrófago solo me lo trabaja el coli, el enterococo no me trabaja el macrófago. La degranulación, modulan degranulación de mastocitos, con lo cual es una fuerte, una potente herramienta en modulación de inflamación. Y luego, cuando digo que trabajo sistema inmune de mucosas, el Enterococcus fecalis, es una bacteria que es capaz de estimular a la célula plasmática para la producción de la IgA, la inmunoglobulina A, que Totalmente. tapiza las mucosas. Entonces, herramienta terapéutica probiótica, me gusta utilizar diferentes cepas para diferentes acciones, estabilización e inmunomodulación. Utilizo ácidos grasos de cadena corta, el Ajá. butirato. ¿Utilizás dados, combinados con algo, solos? Sí, con la vitamina D. Me gusta Con la vitamina utilizarlo con la D. vitamina D. Hay una sinergia Totalmente. funcional del butirato con la vitamina D que me gusta utilizarlos juntos. Me gusta utilizar los omegas. El aceite de Yo espino también. amarillo, el omega 7, es un buen reparador de la capa bilipídica del intestino en contextos muy inflamados. Luego es verdad que termino metiendo un omega 3, pero de salida me gusta trabajar el espino amarillo, que es carga de omega 7. Para piel y mucosas es magnífico. Herramientas Omega, terapéuticas. perdón, probióticos, en tu experiencia,
en la primera fase, cuando estamos haciendo antibióticos herbales en SIBO, y si hay algún probiótico, no te digo para posterior, sino en la primera fase, alguno determinado, porque eso lo he visto, no tenemos acceso, pero que a veces se utilizan algunos probióticos que antes no, con los que teníamos no se podía utilizar, se utilizaba en una fase cuando ya terminábamos el tratamiento antibiótico. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que yo, el tratamiento antibiótico para un SIBO no es mi primera elección terapéutica, Totalmente, ¿vale? sí, 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 O sea, total. y entonces, yo, mi primer abordaje siempre es montar una estructura, o sea, seleccionar qué cepas quiero, o sea, con qué cepas quiero trabajar y montar una estructura terapéutica desde el probiótico. Es verdad que no siempre para SIBOs determinados más, no sé, más complejos, a veces no es suficiente. Entonces, bueno, pues doy un paso atrás, efectivamente utilizo un antibiótico herbáceo y luego meto y luego recompongo de nuevo, ¿vale? Pero no es mi primera elección. Mi primera elección, incluso para un SIBO, todo patrón disbiótico, del apellido que sea, mi patrón de elección de salida, luego a lo mejor tengo que mover ficha, pero de salida siempre es montar una estructura terapéutica basada en línea probiótica, de una forma o de otra. Ujú. Bueno, hay muchísimas preguntas, no creo que vamos a poder responder. Bueno, lo importante de esta charla es que en realidad tiene que ser un abordaje integral, individualizado y que tiene que ser guiado también por algún profesional actualizado, porque eso también es sumamente importante, que a veces las personas dicen no ando porque saqué esto, saqué lo otro, y que Claro, cada claro, son. patología. Pero revertir un intestino, o sea, revertir una disbiosis son meses. O sea, un paciente, yo además se lo digo el primer día que viene a consulta, digo, organízate porque vas a ser paciente mío 4 o 5 meses sin Es un pestañear. proceso, Sin totalmente. pestañear, y en cada una de las fases tenemos que ir abordando diferentes cosas. Hay que tocar esa capa de mucus que decíamos antes, hay que tocar permeabilidad, hay que acompañar la inmunotolerancia, hay que bajar inflamación, hay que tocar todo, no solo intestinal, hay que tocar extraintestinal, a veces hay que hacer soporte hepático, hay que mirar los enzimas, hay que tocar Sueño, ritmo claro, circadiano, neurotransmisores, hay hay neurotransmisores, que cortisol. cortisol, saber la glándula suprarrenal, o sea, y eso no se hace todo una receta con 14 cosas, me planteo una estructura terapéutica y vamos en diferentes fases abordando, también me adapto yo una vez que arranca el tratamiento, soy yo la que se adapta a la evolución del paciente, o sea, yo no tengo muy pocos protocolos armados, quiero decir, yo tengo o sea, tengo muchos recursos terapéuticos que voy manejando unos u otros, depende de la evolución del paciente. En realidad somos como un cajón desastre, que en realidad tenemos como herramientas y las vamos utilizando. Mientras más herramientas tengamos, mejor poder de resolución pienso que vamos a tener. Yo creo Claro, mucho en claro. eso porque en realidad los protocolos es una guía, pero en realidad no podemos No, protocolizar a la gente y a las no, personas. no, que va, que vaya. El intestino mucho menos. Tiene un impacto tan sistémico que tratar de meter un protocolo ahí es una locura. Vamos, yo soy incapaz. Bueno, Lola, la verdad que ha sido una charla muy, muy amena, muy fructífera. Te agradezco de corazón que podamos seguir encontrándonos en estos conversatorios, que les sirva a la gente, porque en realidad esto le sirva a las personas para tomar decisiones, para tener otra mirada, una mirada Claro, integral, claro. para ir por otros caminos cuando no tienen resultados. Así que bueno, te agradezco infinitamente este espacio. Sé que ya son como las 9 de la noche, ya 9 y pico. Sí. Así que bueno, te agradezco muchísimo y bueno, bienvenido a estos vivos. Sí, sí, sí. Muchas gracias a ti por haberme llamado. Ha sido la verdad es que un rato muy agradable de intercambio y de charla y bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han estado conectados, que siguen conectados. Bueno, te mando un beso grande, gigante. Igualmente, otro para ti.